Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar nuestra sesión de clase eh, y poder hoy día desarrollar el tema la enseñanza y el aprendizaje. Estamos adelantando nuestra videoconferencia ya que estamos en Semana Santa, jueves y viernes, y bueno, estamos reprogramando con anterioridad nuestra videoconferencia. Bien, quisiera felicitar a algunos de los estudiantes que ya entregaron su producto académico 2. He estado revisando las entrevistas, están bastante bien estructuradas y donde reflejan las funciones del psicólogo peruano en el área educativa, cómo trabajan con los docentes, cómo trabajan con los padres de familia y cuáles son los temas que abordan generalmente en cuanto a la problemática que los niños presentan, ¿no? Una de las cosas que justamente vamos a desarrollar hoy día es el aprendizaje, ¿no? Ellos hablan acerca de los problemas de aprendizaje y bueno, así sucesivamente y están dando recomendaciones a los docentes para ayudar y saber abordar oportunamente y asertivamente estos problemas con los niños. Y bueno, continuamos con nuestra clase y también quería hacer un hincapié y reforzar y motivar a la elaboración del producto 3, que ya no es la entrevista a un psicólogo, sino más bien es la entrevista a docentes. Y también tomar evidencias del centro educativo que van a hacer, la visita que van a realizar, donde ustedes van a tomar fotos o si gustan grabar algunos ambientes del colegio y de esa manera van a poder redactar un informe breve de cuál es la situación de ese colegio, su realidad situacional, su pequeño diagnóstico de qué es, dónde se encuentra ubicado y cuál es la problemática o la realidad que pueda reflejar. Entonces, de esa manera, buenas noches, Luisa. Buenas noches con todos. Vamos a continuar. Entonces, el producto académico 3 es también importantísimo porque nos va a dar un panorama para coincidir o reforzar algunos puntos que el psicólogo ha mencionado en cuanto a la problemática que encuentra en los estudiantes y en la realidad educativa. Bien, y continuando con nuestra clase, hoy día vamos a empezar a desarrollar lo que es enseñanza-aprendizaje, que viene a ser un proceso que vamos a ir trabajando continuamente y vamos a ir nosotros como psicólogos somos agentes que intervenimos en el proceso de enseñanza-aprendizaje como orientador, como mediador, como propuesta al docente para que ayude a estos chicos. Muchos de nosotros a veces tenemos que ir innovando, implementando. Aparte de la labor del docente, tenemos que nosotros proponer programas en donde podamos motivar, estimular a cada estudiante, animarlo, a ver de qué forma podemos ir ayudándole en el camino durante el año escolar para que pueda lograr las competencias y los requisitos para pasar al siguiente año. Qué importante es la labor del psicólogo y el educador conjuntamente. El trabajo es multidisciplinario, el trabajo es más coordinadamente y lo importante es tener una idea clara qué debemos de hacer con el apoyo que se le tiene que brindar al estudiante. Muy bien, continuamos entonces con nuestras ideas aquí con respecto al aprendizaje y la enseñanza y vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Bien, también aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Muchos de nosotros sabemos que el aprendizaje en la primera etapa infantil empieza observando e imitando. Y generalmente los niños, desde muy pequeños, aquí estamos observando en las imágenes, que los niños, por ejemplo, que acompañan al adulto, va a imitar esos comportamientos. Si un adulto el niño lo observa leyendo un periódico, familiarizándose con la lectura, entonces el niño va a repetir ese comportamiento. Y a veces es importante porque dentro de la psicología educativa hablamos de diferentes teorías del aprendizaje. Hablamos también acerca de que el niño, el proceso de socialización dentro del aprendizaje también es muy importante. Ahora en la educación actual, el niño es el agente, el que interviene más directamente, es el que elabora, el que va construyendo el aprendizaje, los conceptos, va experimentando y vamos a hablar de un aprendizaje significativo.
También vemos que la parte afectiva es importante en el aprendizaje de estos pequeños y también de los adolescentes. ¿Y por qué no del universitario? Porque de todas maneras la confianza, el hecho de que estén en diferentes etapas no quiere decir que la parte afectiva no debe estar. Al contrario, la parte afectiva siempre tiene que estar en todo momento. Entonces, acá observamos niños colaborando en un ambiente en su biblioteca escolar, compartiendo entre ellos, buscando un tiempo de satisfacción, de alegría, de comodidad. Igual un niño familiarizándose con la lectura de las imágenes y tenemos a un padre guiando y orientando a su pequeño. Bien, vamos a continuar. Podemos decir que el aprendizaje viene a ser un proceso, pero ahora en la actualidad vemos que se puede haber dos tipos de definición de aprendizaje, que viene a ser el aprendizaje por proceso, que es la captación de la información, que está vinculado al proceso cognitivo, al proceso de la asimilación, al proceso de los procesos cognitivos básicos y superiores, que estamos ubicando ahí los procesos pues psicológicos también afectivos, pero también estamos hablando de los procesos cognitivos de atención, percepción, memoria y los procesos superiores que son el pensamiento, el raciocinio, el análisis y otros tipos de operaciones racionales. También vemos que para hacer realidad un aprendizaje tiene que reproducirse, tiene que aplicarse. Y ahí podemos decir que estamos vinculando al aprendizaje como producto. En la actualidad, ¿cómo yo puedo saber que el alumno está aprendiendo? ¿Cómo yo puedo saber que el alumno ha entendido la idea o ha captado ese concepto cuando lo viene a aplicar? Entonces, en el proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos que trabajar con varias técnicas y metodologías y estrategias que ayude al niño o al aprendiz poder ir elaborando conceptos claros y aplicados. Ahora en la actualidad mucho trabajamos proyectos integrados en las escuelas. Conjuntos, ¿no? Es decir, unimos varios cursos y buscamos un solo producto, pero ese producto sea de calidad, donde el chico pueda plasmar todo lo aprendido y más que todo para interiorizar ese aprendizaje. Y también hay un término interesante cuando hablamos de procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay un término que surge que es la metacognición, es decir, que el niño o el adolescente o el adulto tiene que ser consciente de sus propios aprendizajes. Y la persona, todos nosotros, tenemos la capacidad de autorregular nuestros aprendizajes. Buenas noches, Rosario, qué gusto tenerte en clase. Entonces, las personas, todos nosotros, tenemos que interiorizar ese aprendizaje para que se tenga mayor significatividad. Cuando los aprendizajes no son muy significativos, pues ese es el riesgo que se corre de que se puede olvidar con facilidad y que nunca se ha aplicado. Entonces es importante. Ahora vemos que la parte afectiva, emocional, también irá directamente en lo que captamos. Entonces, por ejemplo, cuando algo nos agrada, pues ingresa más rápido la información, la retenemos más y podemos acordarnos cada cierto tiempo. El entorno sociocultural también influye, los factores externos en el aprendizaje. También no podemos dejar de lado el factor biológico. El factor biológico, un niño bien alimentado, bien nutrido, bien cuidado, va a rendir mejor que un niño que de repente no se alimenta bien, que por ejemplo las sustancias de alimentación no llegan a su cerebro, no activan las sustancias químicas, hormonales que necesita integrar para poder hacer funcionar muy bien el cerebro. Y vemos también de que se duermen en clase, paran débiles, están desmotivados y bueno, definitivamente pues esa situación hace que el niño pueda dejar de captar apropiadamente los contenidos. Entonces, podemos decir que el aprendizaje viene a ser que todo un proceso de adquisición, de construcción del conocimiento. Pero yo le agregaría aquí un término más importante, es cómo saber aplicarlo, cómo saber reproducirlo, cómo saber relacionarlo con otros aprendizajes. El factor sociocultural y el factor emocional que influye directamente. Entonces, por ejemplo,
es importante ver a los niños. Vamos a hacer dos comparaciones. Por ejemplo, la clase pasada estuvimos hablando de aquellos niños que son potencialmente que se encuentran en riesgo. Esos niños potencialmente que se encuentran en riesgo, ¿quiénes son esos niños que están potencialmente en riesgo? Los niños que están con abandono emocional, abandono físico, con maltrato físico, están en las calles, están trabajando y estudiando, han sido abandonados, están en la calle deambulando. Entonces esos chicos, su proceso se va empobreciendo a la medida que no se va estimulando. Entonces, por ejemplo, en el caso de los chicos que de repente están consumiendo terocal en las calles, esa sustancia que va consumiendo el terocal, el hecho de ya consumir, va a quemar las neuronas de una manera pues negativa y no lo va a estimular. Entonces, cuando el chico quiera reingresar nuevamente al estudio, que también se ha dado caso que hay ONGs que trabajan en la reinserción escolar, esos chicos ya entran en desventaja, porque a pesar de que uno lo puedan, maestros puedan nivelar, puedan hacer que ellos puedan ponerse al día en los contenidos, pero ya su funcionamiento cerebral está siendo afectado por ese consumo. Entonces, no va a ser igual su aprendizaje. Va a ser muy distinto al aprendizaje de un niño normal, bien alimentado, bien nutrido, bien cuidado, a diferencia de ellos que son de riesgo. Entonces, podemos decir que su aprendizaje puede ser más lento, puede tener mejor voluntad para poder aprender, pero a nivel funcional puede fallar el procesamiento de la información y su aprendizaje va a ser lento o retrasado. En el caso de los normales, pues el niño o adolescente normal le gusta explorar, le gusta curiosear, la palabra de curioso. Es algo normal, natural de su proceso de desarrollo. Y a veces vemos que esos chicos son los que captan más rápido, no necesitan leer mucho, la lectura, captan rápido las ideas que el maestro está desarrollando, está explicando. Entonces es importante mencionar esto porque de una u otra manera podemos decir de que hay mayor posibilidad de aprendizaje óptimo en estos chicos que no han tenido esos antecedentes de riesgo. Entonces les pongo este ejemplo porque como ya estuvimos conversando en la clase pasada sobre las condiciones que influyen y los factores que influyen en el aprendizaje. Podemos utilizar un montón de estrategias, podemos utilizar un montón de dinámicas, un montón de técnicas para motivar al niño, pero el problema es que a nivel de funcionamiento no va a rendir. Entonces ahí hay una falla a nivel funcional. Habíamos hablado del término de lesión cerebral, disfunción cerebral, ¿no? que puede surgir en base a cómo va evolucionando el niño en cuanto a su desarrollo. Bien, entonces podemos decir que podemos ver el aprendizaje como proceso y como producto. Nuestro famoso teórico Ausubel nos habla sobre el aprendizaje que produce a través de la adquisición y retención del conocimiento de una manera significativa. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado como psicóloga recomendar a los docentes de primaria que, por ejemplo, siempre se dicta la clase en el ambiente del aula. Pero yo siempre recomiendo a los profesores que lo saquen del aula, que cambien de escenario, que puedan asociar aprendizajes con otra experiencia fuera del entorno del aula. Puede ser en el jardín, puede ser en el patio, puede ser en un zoológico, puede ser en otro entorno. Si vas a estudiar el mar peruano, llévenlo al mar para que puedas vivenciar y poder ver las características, ¿no? Entonces, ver todos los contenidos que queremos nosotros que el niño aprenda. Entonces, cambiar de escenarios es fundamental para motivar a este niño. También es importante la participación de ellos en la educación antigua, y creo que muchos de nosotros hemos estado en esa educación o de repente hemos conversado con profesores antiguos de un paradigma mucho más radical. Ellos son los que hablaban más, ¿no? Ellos son los que hacían todo, eran directivas, como escribir en la pizarra, chicos
silencio, no se habla, tenemos que póngase derechito, es decir, era mucho más estricta. Pero ahora en la educación actual permite que el chico desarrolle su autonomía y pueda desarrollar su autorregulación. Él tiene que ser consciente de lo que está aprendiendo, consciente de su realidad y consciente de todos los factores que tiene que lidiar para poder lograr ese aprendizaje que él tanto anhela en cuanto a sus aprendizajes continuos. Muy buenas noches todos los que están ingresando al aula y qué gusto de tenerlos hoy día martes. Sé que muchos de nosotros hemos ajustado nuestras agendas, pero vale la pena porque este es un tema bastante importante porque nos ayuda a reflexionar de cómo está nuestra educación actual. Bien, entonces, todavía en la actualidad, según los datos, cuando tuve la oportunidad y les comento y aterrizamos en lo casuístico, de poder trabajar en la Dirección Regional de la Libertad en Trujillo, tuve la oportunidad de conocer diferentes realidades de centros educativos, tanto particulares como nacionales. Y veíamos que todavía habían profesores que han ido a capacitaciones en verano, pero todavía siguen aferrados al paradigma antiguo de enseñanza. Le cuesta al maestro innovar, le cuesta al maestro elaborar nuevos materiales, les cuesta al maestro hacer más cosas innovadoras. Ustedes saben que el alumno necesita variedad, el alumno necesita color, movimiento para aprender. Entonces, el maestro que no innova, no va innovando, se va quedando y la clase, él va a matar la misma dinamismo de la clase, se va a ir apagando continuamente. ¿Y qué va a provocar? Desmotivación en estos alumnos. Los alumnos ya no van a querer que esa profesora o ese profesor les enseñe. ¿Por qué? Porque no los mueve. Ahorita la educación está en continuo movimiento. Entonces nosotros no podemos ser estáticos ni tampoco aferrarnos a un paradigma del pasado, pero todavía encontramos en nuestra realidad peruana, en provincias también, profesores que van a capacitaciones pero les cuesta innovar. Entonces esa es nuestra realidad peruana. Entonces, y también hay profesores que no les gusta actualizarse. Y ahorita en estos momentos, en nuestro presente, pues necesitamos impulsar la carrera magisterial y bueno, tiene que ser a través de la meritocracia, los méritos logrados. Entonces, el alumno tiene que ser el agente participativo, el centro de la enseñanza, el centro del aprendizaje. Continuamos. Entonces, se puede, este concepto, como habíamos mencionado, podemos trabajarlo como producto y como proceso a nivel cognitivo. Sabemos que en la actualidad ya la educación está dirigida a desarrollar competencias, capacidades, habilidades. Ahora no se trata de que un alumno, por la cantidad de conocimiento que retenga en la memoria, es aquel que sabe más que el otro. Ahora se evalúa de que el estudiante es aquel que gana, que avanza, cuando sabe emplear, sabe aplicar eso, lo que está entendiendo, a la práctica. Por eso es que ahora dentro del trabajo docente trabajamos, por ejemplo, dilemas morales, trabajamos por ejemplo, resolución de problemas, de conflicto, trabajamos casuística, casos, trabajamos, por ejemplo, simulaciones, hay materiales tridimensionales ya tecnológicos que podemos utilizar los maestros incorporándolos a nuestra clase. Entonces, qué importante es que el maestro rompa paradigmas y vaya que su nuevo paradigma sea más flexible e innovador por el bien de quién, de nuestros estudiantes, por el bien de ellos. No hay otra forma. Entonces, continuamos. Por ejemplo, cada estudiante tiene diversos tipos de estilo de aprendizaje. Ustedes aprenden de diferente manera que nosotros, que cualquier otro alumno. Cada uno tiene su propio sello personal. Ese sello personal se le llama el estilo de aprendizaje y viene a ser los métodos o estrategias que cada uno de nosotros aplicamos y que esto nos va a desarrollar un tipo de estilo de cómo se va a incorporar en nuestra convivencia diaria.
Por ejemplo, existen los diferentes receptores, es decir, los sentidos en nosotros. Otros son muy desarrollados en el sentido visual. Entonces aprenden más rápido observando, discriminando fondo, forma, colores, asociando textos, conceptos, figuras. Pero otros aprendemos más rápido escuchando. Y el escuchar es una de las habilidades que debemos desarrollar en todo momento. La escucha activa, el poder reflexionar y meditar sobre la información. Otros les gusta aprender en movimiento, porque son su propia característica y personalidad, sus estilos y estrategias hace que marquen la diferencia. Entonces es importante mencionar que también el estilo de aprendizaje influye directamente en los logros y el poder lograr la meta que el estudiante se pueda proponer. Bien, también tenemos algo interesante, el aspecto afectivo y el aspecto fisiológico. Por ejemplo, a mayor motivación, mayor rendimiento académico. A mayor motivación, mejor nivel de aprendizaje. ¿Sí? Como también esas reglas funcionan en el trabajo. A mayor motivación, mayor desempeño laboral. Entonces, la parte motivacional viene a ser uno de los centros que debe funcionar en todo momento en una escuela. El niño que está motivado, y ojo, hay una estrategia mucho más importante cuando el niño es el agente participativo interno y es el que se convierte en el gran motivador del grupo. Por ejemplo, si tengo a Pablo, Pablo es un callado, tengo a Cintia y a Daisy, entonces de repente Pablo es un niño callado, recepciona, escucha, es tímido, pero de repente Cindy de repente es más alegre, le gusta cantar, le gusta aprender a bailar, le gusta el movimiento, kinestésica, en cambio el otro es más visual, su otro amiguito es más visual, entonces ahí marcan la diferencia los tres. La sesión de aprendizaje que la maestra va a elaborar tiene que tener un equilibrio, tiene que combinar algunas estrategias que pueda funcionar a una variedad de estudiantes, porque un solo paradigma, una forma de estilo de aprendizaje, no de repente no va a cubrir las expectativas de todos los estudiantes. Por eso viene el famoso aburrimiento, el no querer hacer las cosas, el desinterés, el no querer ir a la escuela. ¿No? Entonces también el trato, la parte afectiva influye directamente. ¿Cuántos casos de chicos que son muy hábiles, aprenden rápido, no quieren ir por el maltrato o por que se sienten incómodos en el aula? Entonces la parte afectiva y de socialización influye también directamente en el desempeño escolar. Tenemos diferentes modelos y estilos. De acuerdo a los estilos de aprendizaje, podemos usar estrategias de enseñanza, podemos tener diferentes modelos de trabajo. Ustedes saben que los hemisferios funcionan y también tienen diferentes funciones. Se complementan, sí, pero una persona zurda, por ejemplo, los zurdos. El caso de los zurdos. En la época de los 70 no sabían trabajar con los zurdos. El caso de los zurdos llegó a un punto en que hay muchos profesores que pensaban que los zurdos deberían ir a una escuela especial o a una escuela con problemas de aprendizaje gravísimos. Y muchos casos de maestras le decían a sus papás que por favor los retiraran de un colegio normalizado. Yo tuve el caso de un padre que dijo, pues la maestra es la que no sabe cómo orientar a mi hijo o a mi hija, ¿no? Y el padre asumió el reto de enseñar a leer y a escribir a su hija en base a estrategias. Por ejemplo, la niña era zurda, se supone que los zurdos hay un cruce de información de funcionamiento, entonces a ella le funciona más el hemisferio derecho. Pero como está aprendiendo, los zurdos generalmente al inicio, ¿qué pasa? Escriben al revés, escriben los números al revés, tienen problemas en la lectura, tienen problemas ortográficos. Entonces, los números los leían al revés. Entonces el padre, ¿qué hizo?
El padre buscó estrategias para que la niña pudiera sumar y restar sin ningún problema. ¿Cómo? Usando la estrategia de los palitos de fósforo. Juntaba varias cajas de palitos y le enseñaba a sumar en base a conjuntos de palitos, a sumar, a quitar y a dividir. El padre utilizó una estrategia lúdica para enseñar a la niña las matemáticas. Entonces, cuando va a la escuela la niña comienza a salir aprobada en los exámenes. Otra estrategia que el papá usó porque se dio cuenta que la niña era auditiva, le gustaba escuchar, él buscó la estrategia, aunque el padre no era el maestro, pero también nosotros los psicólogos trabajamos con padres de familia y tenemos que hacer recomendaciones a nuestros padres. El papá, ¿qué hizo? Compró una grabadora y le compró un cuento a la niña de 5 años para 6 años del cuento de la cucarachita Martina. Entonces, la estrategia que usó el padre era de hacerla enseñar a leer por poco a poco las palabras, asociando las palabras, y la niña grababa. Ella leía y se grababa, y el papá le hacía nuevamente escuchar la grabación, y le enseñaba a reflexionar en qué se había equivocado. Entonces, al momento de ella le decía, de nuevo quiero intentar, de nuevo leía, y ahí poco a poco fue perfeccionando el ritmo de la lectura y de la pronunciación. Entonces el padre, sin ser docente, ¿qué sucedió? Descubrió que su hija le gustaba darse, le gustaba escucharse, encontró en ella la parte afectiva, que el padre le tenía paciencia a esa niña, no le gritaba para enseñarle, cuando se equivocaba le decía que no se preocupara, que se podía corregir. Pero ¿qué sucede con la maestra? La maestra, cuando estaba en la clase, la maestra no le tenía paciencia a la niña, le gritaba y la niña se ponía nerviosa y tenía desaciertos. Aquí hay varios aspectos que funcionan. El estilo de cognitivo que la niña tenía, que era muy distinto, que hay que tenerle mucha paciencia a los zurdos. 2, el carácter de la maestra, que no le daba en nada, no era nada empática. 3, el padre, que buscaba motivarla a ella en los estudios, y para la niña era un calvario ir a la clase. ¿Cuántas veces o cuántos docentes han contribuido a desmotivar a los niños en las aulas? Nosotros como psicólogos debemos recomendar a nuestros docentes que deben ser más empáticos para atraer al niño con gusto, motivados afectivamente para aprender lo que ella quiere que ellos aprendan en ese semestre académico. En la actualidad, el psicólogo tenemos que evaluar también a nuestros docentes para en qué condiciones afectivas y motivacionales están ingresando a las aulas. Es algo importante. Buenas noches, Beatriz. Continuamos. Estamos hablando de los componentes que influyen en el aprendizaje y estaba poniendo el ejemplo de los famosos zurdos. Entonces, el caso de esta niña fue que no te preocupes, nos ponemos al día. El caso de esta niña zurda era que ella aprendía con mucha motivación cuando su padre le enseñaba. Entonces el papá va a hablar con la maestra, le dice, mire maestra, yo necesito su ayuda. Entonces la maestra tuvo que comenzar a entender de que sus métodos de ella no era tan efectivo ni con la niña ni con los demás niños, porque los niños también comenzaron a salir jalados. Entonces el papá sugirió a la maestra que cambiara su estrategia, que cambiara su postura y su expresión hacia los niños. Cuando la maestra reflexionó y comenzó a observar que su método no era tan efectivo, entonces ella pidió la ayuda de los padres, de sus colegas y de amigos para motivar a los niños. Ella comenzó a incorporar en sus sesiones de clase otro tipo de método
por ejemplo, el papá le dijo, grábelos, para que ellos aprendan a escucharse. El dictado, no les dicte rápido, dele su tiempo prudencial, porque ustedes saben que en los primeros años del proceso de enseñanza-aprendizaje en primaria, los niños recién están soltando el movimiento motor fino y grueso, y siempre van a tener torpeza porque al inicio están aprendiendo a desarrollar esa habilidad, esa destreza manual. Entonces hay que tenerle mucha paciencia a los chicos, porque a veces la profesora dice, apúrense, los presionan demasiado en la escuela, y eso hace que los chicos rechacen el aprendizaje. Muchos de ellos no encuentran un espacio para desarrollarse en las escuelas, por eso a veces no quieren ir a clase, se fugan, se escapan, la clase no cubre sus expectativas que tiene. Entonces nosotros, ¿por qué? Por lo que no entiende que los diferentes chicos tienen diferentes estilos cognitivos y diferentes estilos de pensamiento. Y tenemos que buscar una sesión de aprendizaje neutral que ayude a combinar diferentes estrategias para que podamos llamar la motivación y la atención a diferente variedad de niños. Entonces el padre resultó que el método del papá con palitos en la matemática, la grabadora en comunicación y también, lo más importante, la parte afectiva, le ayudó a que esa niña pudiera superar sus inicios de dilexia, que es un problema de aprendizaje, su lentitud y su retraso. Entonces comenzó a motivarla emocionalmente. Entonces el padre tenía cualidades para ser docente, ¿no? Que hay papás que tienen más paciencia que la misma profesora, ¿no? Entonces, es importante que nosotros veamos que los hemisferios cerebrales de un zurdo funcionan muy distinto a uno normal. Entonces, ellos son más creativos, más imaginativos, son más temperamentales también, porque el arte, generalmente los chicos que les funciona el hemisferio derecho, tienden al arte, tienden a la música, tienden a un montón de actividades complementarias. Entonces, es importante que hay que orientar a las profesoras los primeros años de la educación primaria de que busquen las estrategias de enseñar al niño a leer y a escribir correctamente. Porque a veces hay faltas ortográficas en los cuadernos, en la escritura, y la maestra a veces no corrige, por ejemplo, las faltas ortográficas o los dictados como debe ser. Entonces se le tiene que exigir, de acuerdo a su etapa, a ese niño, niña o adolescente o grande, a que pueda aprender a escribir. Bien, sí, Beatriz, en la época antigua hay papás que forzaban al hijo o maestras que forzaban a los niños a usar la derecha, porque pensaban que era la única forma de corregir la surdera. Pero no es así, porque estamos hablando de la parte funcional cerebral, no de la parte manual. Exacto, era un defecto, pero no. Ahora hay muchos zurdos que son profesionales y son muy talentosos, que han sido orientados adecuadamente y miren, hasta ahora pueden estudiar y escribir y son muy buenos en lo que hacen. Entonces, es a nivel funcional, pero en esa época la gente no entendía cómo orientar a esos chicos. Ahora ya, con la famosa teoría de la inclusión y especialidades que se están brindando, ahora hay muchos profesionales que, por ejemplo, ya entran al campo de los problemas de aprendizaje y de la corrección. Por ejemplo, hay una institución que siempre trabaja problemas de aprendizaje y otros problemas, que es el famoso CEPAL. El CEPAL es una de las instituciones más serias y de trayectoria que aborda, por ejemplo, no solamente los problemas de aprendizaje, sino también los problemas auditivos, los problemas fonooculares, es decir, fonoarticulatorios también, para que los chicos a veces tienen sordera o su audición disminuye, por eso es que no se oyen y gritan. Entonces no hay esa capacidad de discriminar la tonicidad del volumen de voz. Entonces es importante esto, aconsejar a los profesores que traten de corregir y en casa también corregir las faltas ortográficas
y que el niño aprenda a leer fluidamente ya para segundo grado, porque más o menos en la etapa de mes de julio del primer año, el niño recién está aprendiendo a escribir y a leer como, más o menos como debe ser, pero va a tener que ir practicando para no equivocarse y saber diferenciar las consonantes y las sílabas cuando uno empiece al dictado. Bien, cada uno tenemos, entonces los hemisferios trabajamos de diferente manera. Por ejemplo, ahora con los nuevos enfoques, por ejemplo, de que Cole habla de que hay teóricos, que hay prácticos, ¿no? Que hay que los famosos que son rápidos de aprender. Entonces, tenemos diferentes tipos de personas. Entonces, también tenemos el paradigma de las inteligencias múltiples. Nosotros ahora tenemos que aceptar la inclusión y que también hay que aceptar que chicos que son estimulados desde los primeros días de nacido, pues van a tener mejor calidad de vida y mejor desenvolvimiento en la sociedad, porque el padre no lo está haciendo dependiente, sino lo está generando, ¿qué cosa? Una autonomía. Y eso es importante. Desarrollar autonomía en un chico síndrome de Down, por supuesto. Desarrollar autonomía en un niño autista o Asperger, también. Un borderline también. Vamos a tener en las universidades, en los colegios, características de chicos con esas dificultades. Entonces, continuamos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ya que ustedes, también quiero que ustedes participen y puedan darme algunas lucecitas, algunas ideas que puedan ayudarme para poder enriquecer nuestro aprendizaje. Sí, ahora la inteligencia múltiple nos dice que todos destacamos en una habilidad o en una inteligencia. Todos tenemos la oportunidad de desarrollar el talento. Como habíamos mencionado, cada hemisferio cumple un papel importante. Entonces, por ejemplo, si queremos desarrollar un pensamiento crítico o un pensamiento reflexivo, ¿a dónde tendríamos que recurrir? ¿Al derecho o al izquierdo? Yo creo que ambos tienen esa facultad de hacerlo. Pero, por ejemplo, se dice que el lóbulo frontal está vinculado al proceso de la razón y que ahí empieza lo que es la reflexión. Empieza ahí la parte de lo que es la planificación. Entonces, podemos decir que nuestro cerebro, tanto hemisferio como derecho e izquierdo, están vinculados a funciones integradas. Siempre van a estar relacionadas. Entonces, nosotros, los hemisferios, cumplen un papel importante, pero ellos son cuando se unen, conforman los lóbulos frontales, los lóbulos parietales, los lóbulos occipitales, los lóbulos temporales. En nuestro libro de Luria, del cerebro en acción, me gustaría que muchos de ustedes buscaran ese texto, porque habla sobre los problemas de los procesos cognitivos y también habla sobre las dificultades. Y nos dice que el cerebro tiene una gran capacidad para enriquecerse, lo que llamamos la capacidad de la plasticidad. Entonces, a mayor estimulación del cerebro, mayor situación es que vamos a poder estar más lúcidos, conscientes a mayor edad. Entonces es algo interesante y también para aprender. Nunca es tarde para aprender. Otros dicen, no, ya estoy muy mayorcito para aprender. No, anímese. Tenemos en los programas de universitarios, de adultos, tenemos personas que van por la segunda carrera por aspectos técnicos. Exacto, por las conexiones cerebrales. Ahora, la neurociencia nos habla de que nosotros todo está conectado, que alrededor de todo nuestro cerebro tenemos dispersos nuestras neuronas de la memoria. En el pasado creían que cada lóbulo trabajaba aisladamente, pero según la investigación de nuestro famoso Luria, que también investiga sobre los procesos cognitivos que tienen relación con el aprendizaje, nos dice que el cerebro tiene la gran capacidad de compensación. Si una área no te funciona, otra área va a hacer doble esfuerzo para que pueda funcionar esa capacidad o esa habilidad que de repente ha sido disminuida. ¿Ok? Entonces es algo interesante este punto de la adaptabilidad y de la plasticidad.
Decimos que el límbico izquierdo, que cuando estamos hablando de los hemisferios, por ejemplo, mucho tienen que ver con los rasgos característicos de personalidad. ¿Ya? Entonces, dice que en el límbico izquierdo, la mayoría de personas son personas con una tendencia a la introversión, que son emotivas. Pero lo más importante es que a veces lo asocian con algunos rasgos característicos de trastornos o de problemas a nivel de personalidad. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Que los que les funciona más el límbico izquierdo, ¿qué quiere decir? Son más metódicos, son más rituales, les gusta verificar la información, les gusta secuenciar información, les gusta organizar, les gusta crear, trabajar y se dedican mucho a su trabajo, ¿no? Entonces son características que están relacionadas con el funcionamiento del área cerebral. También quería mencionarles algo importante aquí. Nosotros en el cerebro, según el Tratado de Luria, nos habla de que él hizo un experimento de aquel soldado que fue herido por una bala y esa bala se introdujo en su cerebro. Dañó una parte, pero la otra parte del cerebro trató de compensar las funciones para poder recuperarse. Entonces, qué interesante eso afirma Luria. ¿Ya? Entonces, se llama el texto El cerebro en acción del doctor Luria. ¿Ya? Cuando funciona el límbico derecho o predomina el funcionamiento de una persona en el límbico derecho, estamos hablando del tipo de personas. Ok, el trastorno de personalidad, eso puede ir surgiendo en el camino, en el momento de la interacción, porque hay varios otros factores que influyen en los trastornos. Silvia, está bien tu participación, pero ahorita estamos viendo que para el aprendizaje, el funcionamiento de los hemisferios que tienen relación con las zonas de los lóbulos frontales o lóbulos temporales o parietales o temporales, también tienen relación con el aprendizaje. Por ejemplo, los que dicen que domina más el límbico derecho son personas extrovertidas y sociales. Y son aquellas que les gusta jugar, crear, moverse. Son también idealistas, pero les gusta también, son en el campo espiritual, son muy buenas, pero les gusta estar el aprendizaje en movimiento. Y les gusta compartir, les gusta siempre estar en contacto con los grupos sociales. Entonces es importante y para ellos el trabajo en equipo le va a venir a bien, le va a caer a bien porque a ellos les gusta interactuar. Entonces hay niños en el aula que les gusta trabajar solos y hay niños en el aula que les gusta trabajar en grupo. Pero nuestra labor como docente y como psicólogo es que todos los alumnos se integren a los equipos. Esa es la labor. Porque el aprendizaje está vinculado a la colaboración. Entonces, vamos a ver, cada límbico tiene su proceso humano, su proceso de poder aprender. Se dice que los del límbico derecho son más extrovertidos, más espontáneos, más lúdicos, más habladores, más idealistas, más espirituales. ¿Cuál es su competencia que ellos logran? Trabajan en equipo, son muy buenos oradores y muy buenos, les gusta escribir. Y en cambio en el córtico derecho cambia. Son aquellos que cambian su estado de humor, son futuristas, visionarios, son independientes y dentro de sus procesos que desarrollan la imaginación, la asociación y la visión de imágenes. Sus competencias son investigadores, artistas y su visión al futuro. Acá hay algo interesante que quiero mencionar. Si bien es cierto, la estructura cerebral influye en el aprendizaje, por supuesto, pero también ahora se da un fenómeno, lo que Silvia manifestó, que ahora surgen trastornos. Correcto. Por ejemplo, ahora vemos los casos de niños de colegios grandes que están yendo
que están llevando al colegio sus pastillas para controlar la agresividad. Ahora hay niños con tratamientos en el caso de la agresividad. Entonces la mamá manda un comunicado en su cuaderno de control y le dice, Miss, a tal hora tiene que usted darle su pastilla de la agresividad para estar controlado. Entonces ya ese trastorno a nivel de agresividad ya va a afectar la parte funcional y neurológica y de reacciones de esta persona. Entonces hay que buscar capacitar a profesores y a profesionales de la salud psíquica, psicológica y de aprendizajes para que sepa cómo abordar un caso de esta naturaleza a estos chicos. Los chicos impulsivos, los chicos agresivos, los chicos demasiado pasivos. ¿Qué debemos de hacer para ir poco a poco, ir adaptándolos a los grupos de trabajo? Este tipo de chicos también su aprendizaje está siendo influenciado por la parte de personalidad, temperamental o estructura psicológica. ¿Qué pedagogía, no, usar con los alumnos de cada cuadrante? Hay diferentes tipos de formas, estrategias, métodos. Hay inclusive profesores que usan el arte para enseñar el arte, que es la forma del canal de comunicación que el niño puede entender y comprenderlo. Entonces, eh, ¿qué hacer con estos alumnos? Primero, desarrollar una mente tranquila, unos ánimos tranquilos. Primero, evaluar y observar cómo es, porque las personas somos muy complejas de comprender, igual los niños. Entonces tenemos que ir conociéndolos poco a poco. De repente les gusta hacer esquemas. No leer tanto, sino leer un párrafo y hacer esquemas. Empezar de lo más fácil a lo más difícil. Entonces ayudarlo a que vaya encontrando su propio camino en el aprendizaje. Por ejemplo, es importante que el profesor combine en sus sesiones de aprendizaje diferentes estrategias. Debates, por ejemplo, juego de roles, por ejemplo, para ayudarlos a reflexionar. También sería interesantísimo que haga competencias a nivel deportivas con ellos, debates de temas interesantísimos de acuerdo a la edad, para que ellos puedan llamar más la motivación, la atención. Estos chicos, por ejemplo, que es algo interesante, hay algunos que son demasiado imaginativos, muy creativos. Les gusta, por ejemplo, ahora en la actualidad han salido carreras profesionales que van acorde a los talentos de los chicos. Entonces, hay chicos que son más de ciencia de la comunicación, les gusta el arte, les gusta desarrollar sus habilidades sociales. Entonces ahora han salido carreras de medios audiovisuales, de escritores, ¿no? Productores, entonces cine. Entonces son carreras nuevas que se están brindando y que están entrando al mercado laboral. Es importante ver que ya ahora se tiene que desarrollar talento. Y por ejemplo, por eso es que surgen muchos chicos que desean estudiar profesional en una universidad que les pueda dar el título o rango universitario de esta nueva profesión. Entonces, los chicos van evolucionando, van cambiando, sí, van cambiando, porque el paradigma va evolucionando en base a la economía y a la tecnología. Entonces es importante que estos chicos puedan manejar diferentes terminologías, pero también diferentes estrategias para motivarlos, desde pequeñitos hasta grandes. Eso implica también trabajar coordinadamente con profesores de conversar qué estrategia está usando. Yo también puedo intercambiar ideas. Entonces es bueno el trabajo colaborativo, multidisciplinario. Entonces, las cosas no hay que hacerlas aburridas en clase. Mitad teoría, una parte teoría y el resto es interacción dinámica para generar más expectativas. Eh,
A ver, Silvia, me dices que es importante la labor como psicólogo de darles orientación vocacional a nuestros. Por supuesto, una de las funciones del psicólogo en el ámbito de aprendizajes en la escuela es la parte de orientación, no solamente vocacional, es la orientación ocupacional y también profesional, porque ahora en la actualidad los chicos tienden a una carrera en base a sus habilidades, a sus competencias, a sus cualidades y también a su personalidad. ¿Ya? Entonces, no solamente el funcionamiento de los cuadrantes del hemisferio derecho, izquierdo o lóbulos influyen directamente. Hay otros factores que también influyen, pero acá el que va a regir es el aprendizaje. Es importante aquí, por ejemplo, en el caso, y aquí les he traído un casito ya para en los últimos minutos, donde podemos ver que hay niños que tienen problemas para vocalizar. Podemos tener niños con tensión, ansiedad que le provoca tartamudear, otros mutismos por miedo y temor a que le griten, porque la parte emocional también influye. También, por ejemplo, aspectos sociales, desde muy pequeños fueron privados de su interacción. Entonces, tenemos que desarrollar en ellos, en los chicos, en todas las edades, en todos los niveles, la forma de comunicación con grupos. Eso es importante en cuanto a nuestro trabajo. El psicólogo tiene que fomentar actividades donde se puedan integrar las personas. Es importante dialogar con los hijos, dialogar con los alumnos, saber cómo piensan, cómo sienten. ¿Ya? El lenguaje sirve para dirigir, organizar nuestro pensamiento y controlar nuestras conductas. Usamos lenguaje corporal y lenguaje verbal. El lenguaje es fundamental en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es que hay que saber manejar los términos de acuerdo a las culturas, los códigos. Entonces podemos decir que el niño tiene que saber madurar en su proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje y de la escritura, la parte fonológica, la parte sintáctica, la parte semántica y la parte pragmática. Es decir, si en una de ellas el alumno falla es porque algo está pasando. Entonces, por ende, tenemos que hacer ¿qué cosa? Terapia de lenguaje o derivar a el alumno a una terapia de lenguaje fuera de la escuela. Si tú, por ejemplo, como psicólogo, te vas a especializar en terapia de lenguaje, tú mismo puedes hacer el tratamiento o hacerle el seguimiento. Pero lo ético es cada uno con su especialidad. Existe una habilidad psicoacústica con lo que venimos dotando desde que nacemos. Se dice que los padres cuando le hablan a la barriga de la mamá, el niño escucha. Y eso es cierto, se ha comprobado que los niños reaccionan. Entonces el niño ya está escuchando en los últimos meses. Entonces hay que motivar y estimular para que los niños salgan con esa predisposición a poder aprender. Bueno, se dice que pasado los 5 años, si el niño tiene que vocalizar, el niño tiene que ya más o menos decir palabras básicas. Por ejemplo, la prueba del Peabody, que es una prueba de vocabulario que determina CI, inteligencia, madurez y lenguaje, se le aplica, entonces ahí más o menos el niño tiene que coincidir su edad cronológica con su edad mental y su nivel de vocabulario. Entonces ya a partir de los 4 años, 3 años, 4 años, ya el niño puede ser evaluado ya. Entonces, en primaria, con mayor razón, entonces ya se puede someter a una evaluación. El aparato bucofonador produce una serie de ruidos desde el momento del nacimiento. Exacto, se dice que las niñas, por la misma interacción, se predisponen a hablar más rápido. Los niños son más calladitos, ¿no? Entonces, cada uno, más bien el niño corre más rápido, aprende los movimientos motores más rápido, los niños se desplazan más rápido. En cambio, las niñas desarrollan las habilidades de comunicación, distintas al varón. Entonces, desde los 18 años, ajá, muy bien, Beatriz, sí, es muy interesante,
Porque los niños, por ejemplo, ¿por qué les gusta el deporte a los niños? Porque ellos son más hábiles a nivel motor. En las niñas son más sociables, más habladorcitas, ellas desarrollan más el lenguaje estructurado. Entonces, pero van a llegar un momento en que los dos puedan desarrollar, llegar a un término status quo de poder igualar, ¿no? Entonces las niñas también van a desarrollar movimiento motor. Entonces aquí, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, desde los 18 meses hasta los 6 años se puede considerar como estrictamente fonológico, dado que es una etapa que produce construcción y descubrimiento del sistema fonológico de la lectura. Esta es la etapa crucial. Desde los primeros mesecitos la mamá tiene que ir contándole un cuentito, a, hablándole, expresándole, hasta los 6 años, que ya se adecúa y se formaliza la lectura y la escritura. Alrededor de los 5 años, ¿ya? Alrededor de los 5 años, podemos, por ejemplo, el niño puede interiorizar reglas sintácticas básicas nada más, hasta los 9 años. Por eso nosotros tenemos que estar en constante aprestamiento, en constante práctica. Nosotros como psicólogos tenemos que recomendar a las maestras que no haga la lectura ni la escritura tan pesada, sino dosificar de acuerdo a la edad y a la etapa, y algo más, lecturas divertidas. Por eso ahora que hay nuevos textos de comprensión lectora para primaria, veo que es bastante didáctico últimamente. Son cuentos pequeñitos con letras grandes y imágenes grandes. Y eso lo motiva a los niños. Eso es algo importante. Antes, por ejemplo, ¿qué teníamos? La famosa escuela nueva, que era una enciclopedia grandaza donde tenían todos los textos, todas las lecturas. ¿Y qué pasa? Que aburría al niño, la parte motivacional no le generaba expectativas al niño. Pero ahora ha cambiado los materiales didácticos. Continuamos para terminar. Entonces, podemos referirnos que la adquisición del vocabulario de las palabras van a tener un nivel de significatividad a través de experiencia. Nosotros tenemos que dar bastante experiencia a nivel sociocultural y trabajo colaborativo en equipos. La maestra tiene que moverse mucho en el aula, tiene que promover la participación, la colaboración entre ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de metacognición, estamos hablando de un nivel metalingüístico. Es decir, tiene que saber cómo expresar a nivel mucho más reflexivo y más rico su expresión del lenguaje. El aprendizaje de la lectura y escritura es importante en el alumno porque va a desarrollar conciencia de fonemas, lo que vinimos a decir, la conciencia fonológica y la habilidad de poder estructurar palabras y frases. Nosotros como psicólogos, cuando detectamos algún problema, tenemos que hacer un informe psicopedagógico. Dentro del informe psicopedagógico unimos la información psicológica y la información de docente. Entonces nosotros tenemos que utilizar estas partes fundamentales que tenemos que considerar siempre. Datos personales, motivo de la evaluación, historia escolar. La historia escolar viene a ser como tipo anamnesis desde los primeros años de vida, cómo ha ido aprendiendo, si ha tenido algún retraso o no retraso en el proceso del desarrollo. Y desde cuándo empezó a caminar, desde cuándo empezó a correr, a gatear, son indicios que nos puede ayudar, que puede tener algún tipo de retraso o retardo o algún tipo de disfunción o problema. En este caso, por ejemplo, podemos asociar aspectos biológicos de salud, porque hay que ver si el niño tuvo parto normal, la mamá tuvo parto normal o tuvo de repente un problema de que se enredó con el cordón del cordón umbilical y le faltó el aire, porque saben que cuando el niño se pone morado puede afectar el aprendizaje en el niño. Entonces es algo importante porque le falta oxígeno. Entonces eso hay que siempre preguntar como psicólogos para poder saber si ha sido un parto normal, un desarrollo normal o ha tenido dificultades en el camino. Podemos ver que tenemos que descartar que el niño no tenga problemas visuales ni auditivos. Podemos inclusive ayudarlo a que pueda dosificar su tiempo de sueño y su control de esfínteres. Claro, hay casos, hay problemas mucho más graves, ¿no? Que eso ya en problemas de aprendizaje podemos hablar con respecto a la dislexia, discalculia, ortografía o frenillos o problemas de la dislalia, de la taquilalia, problemas de lenguaje que están relacionados, Beatriz. Se tiene que hacer todo un diagnóstico con apoyo multifuncional.
Por ejemplo, los aspectos motores. Nosotros los psicólogos nos damos cuenta si los niños están retrasados o no en el aspecto motor cuando dibujan una figura, una estructura de un cuerpo, cuando son chiquititos, ¿no? Y ahí vemos si han madurado, si están madurando o no según la estructura del esquema. Por ejemplo, es importante que trabajemos mucho algunos ejercicios de discriminación auditiva. Tenemos también la parte fonológica del pronunciamiento, la sintaxis, cómo se escribe, y la semántica también, cómo se escribe y cómo se redacta. En los aspectos intelectuales tenemos que tomar una prueba de inteligencia para ver cómo está, si está bien en el razonamiento lógico verbal o razonamiento abstracto funcional. También tenemos que ver la relación de amigos y amigas, de grupos con quienes se frecuenta. Es algo importante esto para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El maestro tiene que estar bien equipado con todos los materiales didácticos, con todas las estrategias, con todas las motivación, con todas las estrategias de motivación, como también el psicólogo, porque los dos van a hablar internamente y entre ellos van a intercambiar experiencias y pueden sugerirse cambios pequeños que les va a ayudar a optimizar el trabajo dentro de la escuela. ¿Ya? Es importante motivar la capacidad cognitiva. Ya hablamos que es el pensamiento, la atención, la percepción, el lenguaje, memoria, hacer ejercicios con ellos. Equilibrio emocional, importante. Ahora estamos hablando de una educación emocional. Ahora los docentes tienen que formar la parte emocional de los alumnos en aula, intercambiando experiencias, conversando con ellos. Es decir, una serie de cosas que se pueden innovar. La capacidad de relación social es fundamental. Tenemos que socializar a los chicos, siempre trabajar en equipos, aunque algunos se rehúsen, pero hay que sensibilizarlos para que trabajen en equipo. En los estilos de aprendizaje es importante porque de una u otra manera tenemos que innovar para que no cansar a los chicos con tanta temática. Por ejemplo, la estructura familiar es fundamental. Hay familias que todos los miembros apoyan al niño, en cambio en familias disfuncionales o de repente no una dinámica muy distinta, ahí el niño puede tener algún descuido. Muy bien tu ejemplo, Beatriz, sobre este niño que el niño ha estado sano, ¿no? Le tuvieron que hacer varios exámenes, ¿no? Entonces está muy bien. Entonces nosotros tenemos que buscar que las condiciones en la escuela sean las mejores para el niño. Todo lo mejor, la infraestructura, la iluminación, los materiales didácticos, el trato a los niños tiene que ser lo mejor para que estos niños se puedan motivar a poder seguir estudiando. Y bueno, dentro de las orientaciones para las propuestas curriculares, nosotros como psicólogos podemos sugerir que podemos nosotros sugerir que, que la escuela pueda contratar especialistas que puedan ayudar a implementar esta currícula. Y también nosotros podemos sugerir cambios de estrategias para poder trabajar en las aulas y con los docentes. Ustedes saben que una de las labores del psicólogo es también capacitar a docentes. Entonces, estos temas ustedes tienen que dominarlos. Todos tenemos que dominar lo que es el aprendizaje y proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, en esta propuesta de cambio para este niño, problema que tenía dificultades, por ejemplo, se comenzó a trabajar una terapia con un especialista de audición y lenguaje para ayudarlo a desarrollar el lenguaje verbal, pronunciamiento, ¿no? Y comenzamos, por ejemplo, a hacer grupos en el aula para que conversen, para que generen estímulos, láminas, cuentos. Comenzamos a trabajar materiales didácticos para que el niño pueda hacer un aprendizaje dinámico. Por supuesto, los padres de familia son los primeros que deben de estar involucrados en la escuela. Ahora en la actualidad hay muy pocos padres van a las escuelas a ver cómo están sus hijos. Entonces, cuando ya están graves, los chicos recién se están preocupando, pero no hay que esperar así, hay que sensibilizar a los padres de familia para que se comprometan en la labor escolar. Por ejemplo, se usó con este niño todo un sistema de discriminación auditiva, ¿no? De fondo, de animales, de objetos, de sonido, de la letra,
¿no? Para que discrimine el sonido de las letras. Se describió actividades con él, qué actividades debemos hacerlo semanalmente, ¿no? Cómo la maestra tenía que abordar cuando trabaja con materiales didácticos para los pequeños, por ejemplo, discriminar sonidos, discriminar descripción de la imagen, para que aprendan a poder estructurar ideas y poder nosotros buscar más ejercicios para poder ayudar a estos chicos, incorporarlo en el material de los docentes. Pues es importante que nosotros psicólogos estemos actualizados para proporcionar material docente. Es importante también ayudarlos a que el chico pueda desarrollar esas actividades y se sienta útil. Lo importante es que se sienta útil y tener un espacio en la escuela. Por ejemplo, acá no se le muestra imágenes, el niño comienza a expresar los sonidos, entonces comienza a poder repetir los sonidos y también imitar algún comportamiento. En el aspecto sintáctico se tiene que, por ejemplo, usar las formas singular y particular, ¿no? Los monos, el mono, ¿no? El león, ¿no? Los monos, es decir, singular y particular. En aspectos semánticos, trabajar sinónimos y antónicos, día, noche, ¿no? Alto, bajo. Entonces, lo contrario, lo opuesto, para que empiece a estructurar en su mente y poder utilizarlo adecuadamente para la expresión. Entonces, tenemos que nosotros psicólogos siempre describir actividades con los docentes para que ellos lo puedan aplicar en aula. Por ejemplo, aquí también se le presenta imágenes, el niño lee y comienza a leer una oración, ¿no? Igual también aquí vemos algunos materiales que le podemos implementar a los docentes para que comiencen a trabajar, ¿no? Y hay que desarrollar mucho el motor grueso, motor fino, porque según la teoría de Jean Piaget dice que el desarrollo motor influye mucho para la lectura y la escritura, en la parte espacial también. Entonces hay que mover la parte psicológica también, motivacional, en el aprendizaje del niño. Y hay que generar más actividades motivadoras que lo saquen de su zona de confort del niño. Entonces, nosotros en este caso que se analizó, se vio que los padres y los docentes comenzaron a trabajar estrategias para ayudar a ese niño a superar el problema. Es importante que nosotros trabajemos mucho imágenes, dibujos, expresiones, colores. Es importante en las primeras etapas de vida. También es importante ayudar al docente como al alumno, a ambas partes. Bien, y terminando ahora, quisiera primero agradecerles por estar hoy día martes, pero también consolidando todo lo que hemos hablado hasta el momento. El aprendizaje ahora es todo un proceso que se puede visualizar como producto y como lo que llamamos nosotros proceso cognitivo, ¿no? No solamente queda en el pensar, en el pensamiento, sino para que sea significativo el niño tiene que reproducirlo a través de experiencias. Y nosotros como psicólogos tenemos que sugerir al docente que tiene que ser una clase motivadora, innovadora, con nuevos materiales, siempre haciendo cosas nuevas, proponiendo nuevas cosas para que ese niño pueda motivarse a sí mismo. Y también con el entorno. Sabemos también que de acuerdo al funcionamiento de nuestros hemisferios, tenemos diferentes estilos de aprendizaje o estilos cognitivos. Tenemos diferentes talentos que desarrollar. Tenemos una diversidad de estudiantes en las escuelas. Tenemos niños con inclusión, niños sordos, niños zurdos, niños con alguna discapacidad y también con niños normales. Entonces el maestro tiene que estar preparado para trabajar con diferentes tipos de estudiantes. Bien, y nos vamos. Y quiero motivarles para hacer que vayan avanzando el producto número 3 para que puedan entrevistar a su docente y tomar imágenes y grabaciones del colegio para ver la realidad del colegio y ustedes redactar su diagnóstico del colegio. Y bueno, deseándoles que pasen una bonita Semana Santa, descansando, y lo importante es siempre estar leyendo y actualizándonos para poder proponer nuevas cosas para el reto de poder
orientar a maestros, a padres de familia y a muchos niños. Sí, por supuesto, la entrevista será grabada. Muy bien, sí, sería excelente. Pueden tomar fotos, la cuestión de la iniciativa de ustedes es bienvenido y todo es válido. Los felicito, ya estoy corrigiendo el producto número 2 y hay muy buenas entrevistas. Y nos vemos hasta la próxima semana. Que Dios me lo bendiga y cuídense mucho. Hasta luego. Y motiven a sus demás compañeros para que puedan seguir participando en la videoclase. No se olviden que el trabajo es en equipo, en grupo. Hasta la pronto. Gracias.